Importante, Daniel. Así es, Juan José, saludamos y damos la bienvenida al piso acá a Alfredo Cornejo, senador nacional, a Roberto Sánchez, diputado nacional, que van a conversar con nosotros. También viene acompañado por el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, que está acá también en el estudio. Pero bueno, bienvenidos y buen día. ¿Cómo están ustedes? Buen día, muchas gracias. Buen día. Muchas Senador, gracias. ¿cómo está? Bien. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tucumán, acompañándolo acá a Roberto en todo su trabajo que está haciendo por Tucumán. Así que hemos querido adelantarnos al 9 de julio con una actividad propia nuestra del radicalismo nacional y queremos, bueno, conmemorar nuestra independencia aquí en el lugar un día antes del 9 de julio que lo hace el gobierno, ¿no? El gobierno nacional. Senador, ¿cómo se vive en Mendoza? Mendoza vivió históricamente un hecho importantísimo, allí se formó el Ejército de los Andes. ¿Cómo viven en Mendoza esto del 9 de julio? ¿Lo sienten? Porque es como que uno ha perdido la mirada de lo patriótico, de lo nacional, sí. Las ideologías se han impuesto, pareciera que pelearse es más importante que unirse. ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, yo fui gobernador de Mendoza, ¿no? En los 2015-2019. Un solo periodo, no permite un solo más. periodo porque no tenemos reelección. Claro. La Constitución prohíbe la reelección del gobernador. Bueno, tiene varias restricciones. Prohíbe que se pueda dejar a la esposa, el gobernador no puede... No puede cambiar. No puede con su pareja, no claro. sé, tiene muchas restricciones la Constitución de Mendoza. A ver, las comparaciones a veces son odiosas, ¿no? Me imagino que hay menos fervor en Mendoza que en Tucumán, que ustedes han sido la cuna de la libertad, ¿no? Así que seguramente menos fervor. Pero Mendoza es una provincia que respeta sus tradiciones. Ahí se conformó el Ejército de los Andes, el cruce a Chile, y en todos los eventos patrios se rememora a San Martín como gobernador de Mendoza. Claro, ¿no? San También, Martín fue ¿no? gobernador. Fue el primer gobernador de Mendoza, ¿no? Rudecindo Alvarado también, salteño, militar de San Martín, Así también es, fue que gobernador de Mendoza. Exactamente, porque bueno, en ese tiempo obviamente eran designados, ¿no? Claro. No eran por elección democrática. El único que no fue designado fue Güemes. Que fue electo de una asamblea. Claro, en Salta. No lo eligió el director o el triunvirato. Sí, pero fue de una asamblea, ¿no? Claro. Bueno, eran las formas democráticas de ese tiempo, ¿no? Eran las formas democráticas. Pero en general en Mendoza se respeta muchísimo las fiestas patrias, no solo con el feriado nacional, sino también con actividades y demás. Yo cuando era gobernador trabajábamos mucho con las escuelas en esos días. Claro. Y el 9 de julio en particular y el 25 de mayo, los dos hechos son los más importantes. Bueno, Daniel. Bien, senador, después de tanta independencia, de lo que se ha luchado para lograr ser independientes, a este presente, ¿no? Nos encuentra en un aniversario de la independencia, en un presente muy, pero muy complicado. ¿Qué piensa usted de esto? A ver, 200 y pico años después, son muchas las cosas que han cambiado en el mundo, ¿no? Los imperialismos no son como en aquellos tiempos. La globalización ha cambiado las formas de organización de la economía, de la sociedad, la revolución tecnológica en marcha, las sucesivas revoluciones tecnológicas han cambiado las cosas. Pero la verdad que la Argentina en los últimos años no ha parado de decrecer en su autonomía, como la energía es uno de los más claros ejemplos de la falta de autonomía, de independencia, ¿no? Es decir, hemos dejado caer nuestra autosuficiencia energética. Lamentablemente el peronismo / kirchnerismo ha hecho de los temas energéticos un enchastre, así con todas las letras. El mismo partido que privatizó YPF fue el que la estatizó, y el mismo que la estatizó es el que de alguna forma la ha vaciado, y no tenemos autosuficiencia en materia energética, ¿no? De petróleo, de gas,
De hecho, nuestros problemas de balanza comercial hoy día, que faltan dólares, en realidad nuestro problema es que si no tuviésemos que importar gasoil, si no tuviésemos que importar gas, hoy seríamos mucho más independientes de los factores externos. Y toda nuestra economía tiene una vulnerabilidad a los shocks externos enorme, ¿no? Y me parece que hoy el concepto de independencia lo hemos perdido mucho. Si bien tomamos nuestras propias decisiones, si bien cometemos nuestros propios errores, pero sí tenemos cada vez más vulnerabilidades externas en los últimos 20 años. Dependencia. Que finalmente es dependencia, ¿no? Vamos a saludar a Roberto Sánchez. Roberto, ¿cómo estás? Buen Bien, día. Bien. ¿Cómo estás viviendo este proceso, digamos, que está hablando el senador y también a horas de la independencia? Bien, nosotros tenemos el orgullo de ser tucumanos, ¿no? Donde justamente la independencia se declaró acá en nuestra provincia ya hace 206 años y es un orgullo para los tucumanos que justamente acá en nuestra provincia se haya declarado la independencia. Y lo vivimos con mucha euforia y alegría desde que recuerdos cuando íbamos a la escuela, ¿no? Nosotros cuando nos tocaba desfilar y la importancia que significaba esta fecha para nosotros y después obviamente para los argentinos. Y hoy por hoy, como lo comentaba recién Alfredo, con las dificultades que tenemos a nivel nacional, con muchísima preocupación, nosotros tuvimos reuniones de bloque, tuvimos reunión en la legislatura, en la Cámara de Diputados y vemos la preocupación que existe en todos los órdenes. Estuvimos reunidos también con los intendentes de acá de la provincia, de los radicales, estuvimos también hace un par de días también con Germán Alfaro conversando de la problemática que tiene nuestra provincia, nuestra Argentina, y vemos con mucha preocupación. Y vemos que hoy por hoy, digamos, el partido gobernante, digamos, se ha juntado en algún momento para tomar el poder, pero nunca han planificado qué iban a hacer cuando estén en el poder, y vemos que entre ellos hay una gran interna que nos lleva a estas dificultades que hoy tenemos en la Argentina, ¿no? Están, creo yo, en las antípodas del pensamiento qué es lo que quieren hacer con la Argentina, y lo vemos que ha pasado en el último fin de semana, que nos tuvo en vilo a todos los argentinos con la renuncia de uno de los principales carteras que tiene el gobierno, que es el Ministerio de Economía, con la gran problemática que tenemos hoy, ¿no? Ha alargado una bomba a donde ha sufrido, digo, el ministro Guzmán, bullying de parte de la vicepresidenta de la Nación, hasta el momento que renunció por un Twitter, ¿no? Y vemos el descalabro que hay, sí. Y a donde, por supuesto, la Argentina lo está percibiendo, los mercados lo están percibiendo, lo que aumentó el dólar. Con respuesta negativa a los mercados. Totalmente, para mal de nosotros, ¿no? Anteayer hubo una reunión tanto de Massa, de Cristina, como también de Alberto. La niegan, sabemos que hubo una gran problemática entre las tres patas que tiene este gobierno y hoy están totalmente enfrentados, y en el medio los argentinos con la problemática que tenemos, que el tema de la inflación, la falta de energía, como bien decía Alfredo, del combustible, del gas, qué ha pasado en las exportaciones, las importaciones en el último mes para cumplir con el Fondo Monetario Internacional en la acumulación de reservas y el hecho de que no pagando lo que es importación, y con las consecuencias que eso lleva al no tener los insumos que necesitamos dentro de nuestro país para poder funcionar, ¿no? Roberto, conoces perfectamente la realidad del campo. ¿Cómo está ahora? No está bien, acabo de mencionar el tema del gasoil, es un problema gravísimo, lo vivimos. Aunque, perdón, Roberto, ahora hubo ciertas, no digo licencias o permisos para el campo, ¿no? Para importar fertilizantes, por ejemplo. Sí, bueno, pero el fertilizante está carísimo. Y se paga en... Se paga en dólares y está carísimo. Y las empresas que lo importan tienen que poner los dólares antes, y ahora están restringidas los giros en dólares. Claro. Las empresas tienen que buscar los dólares para poder transferirlo, claro. ¿No? Vemos los problemas que hay ahora. El tema de todo lo que son los componentes de cada uno de las herramientas que se fabrican en la Argentina. Acabas de hablar vos, una cuestión importante, el tema de fertilizantes, los agroquímicos, que la gran mayoría son importados, las cubiertas, los repuestos.
hay muchas maquinarias que están paradas porque no tienen los repuestos necesarios, que son en muchos casos importados. Entonces eso ralentiza la economía y eso hace de que los precios aumenten y por consiguiente hay una mayor inflación y vemos que todos los días cada vez más gente entra en la línea de pobreza. Hoy sí. Una familia tipo tiene que ganar 100.000 pesos y vemos que casi la mitad de los argentinos que están están en blanco no llegan a ese monto. Y hay una gran cantidad de los que no están registrados que tampoco llegan a ese monto. Estamos en un problema. Y mes a mes, con esta inflación que ya hablan que para el mes de junio va a ser del 6 o el 7 y para el mes de julio todavía más, entonces estamos en un peligro de una hiper, ya lo hablan los principales economistas, ¿no? Bueno, Roberto, antes de ahondar en lo económico con el senador, recién al pasar te escuché, te reuniste con Germán Alfaro. Nos reunimos la semana pasada entre los intendentes de Concepción, de Bellavista y de Yerbabuena, que es el caso de Alejandro Morinuevo, el caso de Sebastián Salazar y de Mariano Campero. Estuvimos nosotros allí presentes, nos intercambiamos gestiones, las experiencias de cada una de las gestiones, de los 3 municipios. Tuvimos la visita de Ricardo López Murphy, también la visita de Alfonso Pratgay para dar un pantallazo de lo que es la economía. Y bueno, ahí decidimos conjuntamente con Mariano y con los demás intendentes tener una reunión también. ¿De lo otro se habló o no se habló? ¿Cómo? ¿De lo otro se habló o no se habló? Estuvimos hablando de todo, de toda la problemática. ¿Candidaturas, te pregunto? No, estuvimos hablando de lo que significa, digamos, el problema que tiene el país, lo que estamos hablando ahora, los problemas que tiene la provincia, que son gravísimos, y por supuesto tratar de hacer sinergia entre nosotros, agruparnos, abroquelarnos y formar un espacio que seamos alternativa para el año que viene para todos los tucumanos, ¿no? Senador, Cicerón decía que nadie tiene viento a favor si no sabe a dónde va. ¿Así está el gobierno? Sí, a ver, recién lo decía Roberto, ¿no? Yo lo voy a decir más duro aún. El Frente de Todos se construyó para conquistar el poder y se unieron solo para conquistar el poder, lo cual es legítimo. El problema que es conquistar el poder, ¿para qué? ¿Con qué plan? ¿Con qué orientación le querían dar al país? ¿Con qué ideas? Y ahí es donde está quedando de manifiesto en estos 2 años y medio. La pandemia les dio una ventaja, ¿no? Les dio una ventaja a la pandemia, ¿no? Les dio tiempo. El presidente medía 70 puntos. Disculpe que lo interrumpa, senador. ¿Le dio tiempo para qué? Si bueno, ve los resultados. Exactamente, bueno, ahí está. Ese ha sido el punto. Se perdió muchísimo tiempo. Podrían haber sido unas oportunidades enormes. Las que tuvo el gobierno, la población los apoyaba durante la pandemia y sin embargo nunca desarrollaron un sistema económico eficaz, confiable, eficiente, confiable, nunca ordenaron la macroeconomía. La macroeconomía requiere orden, requiere estabilizar la inflación, paradójicamente ganaron la elección porque el gobierno anterior no había obtenido resultados económicos. O sea, no es que ganaron porque son geniales, ganaron más como reflejo. Como un rechazo a lo que pasó. Como un rechazo a lo que había pasado, porque se premia y se castiga en las elecciones, ¿no es cierto? Entonces, y resulta que no se enfocaron en eso, no tuvieron un plan. La agenda la puso Cristina. Cristina, en realidad, su foco lo tiene puesto en los temas judiciales, en el relato vacío, en cuestiones ideológicas no prácticas, porque acá hay que ser práctico para resolver estos problemas económicos. Bueno, y nunca desarrollaron un plan. Hoy el atisbo... No hay un cambio de fondo, a pesar de que hay otra funcionaria en el área de economía, se siguen los mismos lineamientos. Los mismos lineamientos nos están llevando a la situación que estamos. 4 días con ella ya, sí. O sea, 5 días. Y todavía no se dice qué se va a hacer con el tipo de cambio, no se dice qué se va a hacer con la emisión del dinero, no se dice qué va a hacer con la circulación de moneda. Se sigue emitiendo. Yo recuerdo que nosotros vinimos acá, estuvimos con Roberto en este mismo lugar, y yo advertí una de las cosas, incluso los medios nacionales levantaron de este programa, cuando yo estuve aquí, de este canal, nosotros dijimos en octubre, noviembre, la emisión que estaban haciendo íbamos a tener una alta inflación en marzo o abril.
y pasó exactamente ahora. Ahora yo vengo y les digo que esto que están haciendo hoy, que están emitiendo para levantar el valor de los títulos públicos, que están emitiendo dólar futuro para retener el dólar en todos estos días, sin haber dado medidas de credibilidad, de equilibrar el gasto público y demás, vamos a tener una superinflación o hiperinflación en breve, en 2 o 3 meses. ¿Agosto es un mes clave, considera? Y septiembre más aún, porque en septiembre hay vencimientos claves de emisión de deuda que han hecho anteriormente, que ellos hablan en pesos como si la deuda en pesos no pesara. La deuda primero en pesos está atada al dólar, la Claro. que ellos han emitido. No hablan de eso, no explican eso, no lo explicaba Guzmán y lo negaba Alberto Fernández. En septiembre hay vencimientos fuertes y no llega bien el gobierno a septiembre. Nosotros con esta emisión y toda la improvisación que se ha visto en esta semana, nosotros vamos a tener una inflación mensual de 2 dígitos en menos de 2 o 3 meses, ¿no? ¿Hay riesgo de que Alberto Fernández no cumpla el mandato? Mire, yo creo que ni Alberto ni Cristina tienen en su cabeza renunciar. Creo que no se les pasa por la cabeza renunciar. Ahora creo que si la espiralización de la crisis, o sea, si esto genera una espiral de mayor conflictividad económica, es decir, tipo de cambio por las nubes, el dólar blue con brechas más grandes de los que ya es, que están superando los 100%, si el dólar financiero sigue creciendo, los dólares, el MET, todo el resto de los dólares siguen creciendo, se puede derivar una crisis cambiaria y, ¿por qué no, una crisis bancaria? Porque la economía es mucha expectativa. Si la gente empieza a ver que esto y empieza a retirar sus depósitos y demás, y tiene miedo y demás, probablemente estemos hablando de una, no sé si de una renuncia, pero de un adelantamiento de las elecciones. Es probable que eso ocurra. Hoy día no lo veo, pero ojo, que si esto se esteriliza, no sé. Bueno, senador, ¿qué hay que hacer para cambiar? El relato, la descripción, creo que no hay nadie que no coincida, pero ¿cómo se sale de esto? ¿Qué plan tienen ustedes? ¿Qué idea tienen? ¿Va a ser candidato, me imagino? Mire, yo estoy para aportar. No creo que sea conveniente hoy pensar en candidaturas en este momento pero sí, ¿por qué no aportar mi experiencia de gobernador de Mendoza? Ahora, acá hay que hablar claro. A la gente hay que hablarle como si fueran adultos, no como adolescentes. Usted decía recién, estamos de acuerdo en el diagnóstico. ¿Quién no puede negarlo? Cristina lo niega. Cristina tiene otra cosa en la cabeza. ¿Quién gobierna, Cristina o Alberto? Sí, Cristina. Cristina, sin duda, la orientación económica, ¿no? La orientación económica la pone Cristina. La orientación económica, mire, lo que le propone hacer Alberto y lo que viene haciendo Alberto es lo que ella hizo en 2012, 2013, 2014, 2015 con Axel Kicillof. Es emisión desenfrenada, dólar futuro. Todos estos instrumentos son los mismos que llevaron a la recesión y a la mega devaluación del 2014, diciembre del 2014, enero del 2015, que terminó en una recesión muy fuerte y con alta inflación. Eso fue lo que ocurrió, ¿no? Así que si no cambiamos eso, y yo creo que hablarle claro a los argentinos es decir que acá hacen falta reformas estructurales. Usted dice, ¿cuál es la propuesta? Reformas laborales. Tiene que ser fácil tomar empleo en blanco. Estamos desfinanciando los sistemas previsionales, las cajas de jubilaciones, porque buena parte de la economía, casi el 50%, está en negro. Esa gente no hace aportes y está vaciando el sistema previsional. Y al margen de moratorias, regímenes especiales que generan en el sistema previsional, reformas previsionales. Reformas fiscales. Las provincias tienen que tener incentivos para crear sector privado, no incentivos
no tener sector privado. Imagínense Tucumán con incentivos para tener sector privado. Tucumán, como Mendoza, son dos provincias con una diversidad económica interesante. Tienen agroindustrias, tienen cosas, tienen gente con talento, tienen empresas competitivas, pero si no se dan el orden macroeconómico no pueden funcionar. Imagínense con incentivos para crecer de las provincias. Tucumán volaría en materia económica, y si tiene un gobierno provincial que reforme el Estado, que lo haga más ágil, eficiente, Tucumán tiene muchísimas perspectivas de crecer y desarrollarse. Ese plan es el que de alguna forma es de sentido común, o sea, ese plan es el que nos gustaría desarrollar en Argentina y por supuesto en Tucumán, ¿no? Bueno, diputado, sabemos que tienes compromisos, pero la última, ¿qué papel está jugando la oposición? Si el oficialismo ha convocado, se habla de un gobierno de coalición, de ponerse de acuerdo con la oposición, ¿o no hay nada de eso? Se escucha a algunos dirigentes, hasta la misma, creo, vicepresidente de la Nación, ha alargado que deberíamos ponernos de acuerdo con la oposición. Hay otros dirigentes, le escuché al ministro del Interior, a Guado de Pedro, que habría que hacer un acuerdo con la oposición. Vemos que el gobierno nacional ha fracasado y está buscando un apoyo en la oposición. Nosotros somos una oposición responsable, hemos dado cuenta de eso cuando al principio de año se tenía que votar el acuerdo entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional. Nosotros le dimos el apoyo para que lo haga, porque parte de la gente del Frente de Todos no estaba de acuerdo, más votaron en contra. En ese momento fue cuando renunció a Máximo Kirchner al bloque, a la bancada de presidente del bloque. Sí. Entonces nosotros responsablemente apoyamos la institucionalidad y lo vamos a seguir haciendo. Pero bien decías vos, hoy se ven que se están desbordados y quieren, por supuesto, hacer, como yo digo por ahí, el abrazo del oso, ¿no? Necesitan la colaboración de la oposición. Nosotros respetamos la democracia, respetamos la institucionalidad, vamos a acompañar en lo que tengamos que acompañar, pero la responsabilidad de gobernar la tiene el Frente de Todos. Bueno, no le robamos más tiempo. Bueno, senador, hay muchos temas senador, para hay que leer un poco más a Alén Irigoyen, ¿no? En algunos radicales también le digo, ¿no? Sí, por supuesto, hay un pensamiento... Bueno, Alem ha sido el gran doctrinario de esos tiempos, ¿no? Claro. Un intelectual brillante. No gobernó la Argentina, lamentablemente, fue antes de la ley Sempeña, pero fue luchó contra el régimen. Así es. El régimen lo encabezaban los hoy descendientes del PRO, y estamos con el PRO. ¿Cómo hacemos? Bueno, recién lo decía con la independencia, ¿no? Es decir, el país y su... O sea, el país y sus cambios sociales, después de 200 años, esta sociedad no tiene nada que ver con esa, ¿no? Es decir, hacer comparaciones y extrapolaciones, y las cosas hay que verlas en su contexto histórico, ¿no? Hay personajes controvertidos, Sarmiento, por ejemplo, ¿no? Sarmiento, ver la frase de los indígenas que dijo, mirarla con ojos de hoy es una barbaridad. Claro. Pero hay que verla en ese contexto. Entonces, extrapolar el papel de la generación del 90 a estos tiempos no creo que nos lleve a conjeturas y conclusiones correctas para estos tiempos. Ahora, la Argentina necesita un sistema económico capitalista eficaz, con intervención inteligente del Estado. Yo diría que ese es el programa que ayorna al pensamiento de Alem de aquellos tiempos. Alem en economía creía en los mercados, incluso él Alem criticaba muy fuertemente el proteccionismo de la generación del 90. O sea, el proteccionismo que perjudicaba al interior, claro, entre ellos a Tucumán, a Tucumán, a Mendoza, ¿no? ¿No? Muy bien, Roberto Sánchez, gracias por la visita. Bueno. Senador Cornejo.
Que pase bien en Tucumán, que la pase bien. Que disfrute por lo menos el día de la independencia. Es un día de festejo sin alejarnos de lo que está pasando. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias por la Es invitación. muy lindo estar en Tucumán y son muy hospitalarios, así que muchas gracias. Bueno. Bien, Juan, Roberto Sánchez. No le pregunté, nosotros somos íntimamente vinculados al deporte. fútbol. Claro, al fútbol. ¿De quién es hincha? En Mendoza. Nosotros estamos enfrentados acá, porque yo estoy de Godoy Cruz y estamos peleando no irnos al descenso con Atlético Tucumán. Claro. Godoy Cruz vino a Tucumán, ¿no? Usted sabe. Exacto, claro. Fue congresado. Claro. Antonio Tomba no. Antonio Tomba era... Tomás Godoy Cruz fue el presidente del Congreso en determinado momento. Sí, Tomás Godoy Cruz. Y Antonio Tomba es un bodeguero que crea una bodega. Sí, uno de los La gente se llamaba Godoy Cruz, Antonio Tomba, Chacra de Coria era el nombre. Ese es, claro. Bueno, esperemos que se salven los dos, senador. Ojalá. Que se vaya Aldo Civi, que está ahí. Bueno, muchas gracias por la visita. Bueno, muchas gracias. Muy bien, como decíamos...